Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender los verbos prestar y devolver. Prestar, prestarle algo a alguien. Devolver, devolverle algo a alguien. Vamos a ver la conjugación del verbo devolver. Yo devuelvo, tú devuelves, él devuelve, nosotros devolvemos, vosotros devolvéis, ellos devuelven. El verbo devolver es un verbo irregular porque la O en la raíz se convierte en UE para yo, tú, él y ellos, pero nosotros y vosotros siguen las normas de los verbos regulares del presente. Vamos a hablar de los pronombres de objeto indirecto y de objeto directo. Con el objeto indirecto hacemos referencia a la persona que recibe una cosa. Por ejemplo, es ese alguien a quien le prestamos algo o es ese alguien a quien le devolvemos algo. Y con el objeto directo hablamos de la cosa, de lo que se da y se recibe. Por ejemplo, es esta cosa que prestamos o esta cosa que devolvemos. ¿Cuándo usamos los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto? Usamos los pronombres de objeto indirecto para reemplazar o sustituir a la persona que recibe una cosa. Y usamos los pronombres de objeto directo para reemplazar o sustituir la cosa que se da o se recibe. Es decir, para evitar la repetición. Vamos a repasar los pronombres de objeto indirecto. Me, te, le, nos, os, les. Y los pronombres de objeto directo, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Para el caso que tengamos que usar los pronombres le o les junto con lo, la, los o las, el le o el les se convierte en se. El orden es pronombre de objeto indirecto, seguido de pronombre de objeto directo, seguido de verbo conjugado. Veamos un diálogo de ejemplo. ¿Me prestas tu coche? Sí, te lo presto. ¿Te lo puedo devolver mañana? Claro, me lo puedes devolver mañana. No hay problema. Bueno, ya sabes, si quieres tener lecciones conmigo por Skype, puedes contactarme a learnspanishwithante@gmail.com. Visita mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte mis videos con tus amigos. Hasta la próxima. Chao.